All rise, veuillez vous lever. Levántense, por favor. Will the court officer please call the hearing? Por favor, convoquemos la reunión. La sesión especial que significa la apertura oficial del año judicial 2026 se queda inaugurada. La sesión especial de la Corte Penal Internacional que marca el inicio del año judicial 2026 queda abierta. Muchas gracias. Señor presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, honorable presidente y miembros de jurisdicciones nacionales, regionales e internacionales, señora relatora especial, estimados jueces de esta Corte, señora vicepresidenta de la Asamblea de Estados Partes, señora vicefiscal, señor secretario, señora vicepresidenta de la Asociación de Abogados ante la CPI, excelencias, colegas y amigos de la Corte que pueden estar siguiéndonos de manera remota. Les deseo una muy calurosa bienvenida a la apertura del año judicial 2026 en la Corte Penal Internacional. Como dije al principio de la apertura del año judicial 2025, esta ceremonia anual significa un momento importante para nosotros porque nos permite pausar, nos permite reflexionar sobre el año que ha transcurrido y confirmar el compromiso de la Corte con su mandato para el año que entra. Al comenzar un nuevo año judicial es importante recordar que estamos aquí precisamente porque creemos en la misión de la Corte y en la necesidad de que las víctimas obtengan justicia que tanto se merecen. Al mismo tiempo, nos reunimos aquí en esta sala en un momento extraordinario. La CPI, así como otras instituciones judiciales en torno al planeta, se han enfrentado a presiones significativas, a medidas coercitivas y a intentos de socavar su funcionamiento. Los valores y las premisas que habíamos aceptado como un hecho dado y también la misma noción del Estado de Derecho se están cuestionando constantemente y se enfrentan a retos. Y en vista de estos retos, el compromiso de la CPI hacia sus mandatos queda inquebrantable. Solamente el año pasado la Corte vio una evolución muy significativa en su trabajo. La sentencia en el caso contra el señor Abd al-Rahman, que por supuesto está pendiente ante la sala de apelaciones, fue la primera sentencia condenatoria en la situación de Darfur y una situación remitida a la Corte por el Consejo de Seguridad. En las salas de primera instancia se han emitido numerosas órdenes de arresto, aunque muchas de estas órdenes permanecen selladas. Las salas de primera instancia y las salas de apelación han seguido con
los casos y han emitido varias resoluciones. Y como su resultado, la Sala de Apelaciones sigue conociendo de muchos recursos finales y recursos interlocutorios que son importantes. Las dos nuevas detenciones y entregas que tuvieron lugar en el 2025 demuestran que la Corte seguirá y deberá seguir con sus actividades judiciales independientes e imparciales también en el 2026. Ninguno de esos logros habría sido posible sin el personal que trabaja incansablemente y con dedicación tanto en La Haya como sobre el terreno. Estamos muy orgullosos de nuestro personal externo, de nuestros profesionales visitantes y de nuestros cursillistas que siguen estando totalmente comprometidos con su trabajo y con nuestra causa común en pro de la humanidad. Agradecemos a las víctimas y a los testigos que se presentan ante la Corte, que creen en el poder de la justicia. Y, por supuesto, estamos muy agradecidos a los Estados y a los socios de la sociedad civil que nos dan una asistencia valiosísima a la Corte. En este momento preciso, hay más de 22.000 víctimas que participan en procedimientos ante la Corte. Se espera que esta cifra aumente en gran medida en el 2026. Hay innombrables víctimas adicionales de crímenes que nos llenan de terror a la humanidad. Están mirándonos con un poquito de esperanza. La Corte seguirá cumpliendo su promesa a la que llegó en el Estatuto de Roma, que es hacer justicia para las víctimas a través de su mandato judicial y a través de procedimientos judiciales justos e imparciales. Excelencias, en el ensayo de 1977, La historia del crimen, Víctor Hugo escribió, y cito: "Uno puede resistirse a la invasión de ejércitos, pero no nos podemos resistir a la invasión de las ideas". Al escribir ello, él quería recordarnos del valor intrínseco y del poder intrínseco y de la resiliencia que tienen las ideas y de su capacidad de tener un eco en nuestra conciencia colectiva. Ahora más que nunca, tenemos que volver a las ideas fundamentales sobre las que nos basamos, los valores de justicia y humanidad que van más allá de las fronteras. Aunque tengamos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro compromiso con el Estatuto de Roma, el sistema del Estatuto de Roma, espero también que esta audiencia solemne sirva como un momento de unidad entre nosotros que estamos decididos a garantizar que impere la ley. Estamos encargados con una promesa sagrada e importante hacia el futuro para conseguir un mundo más justo para las generaciones futuras. Esto parece imposible si estamos todos solos, pero colectivamente podemos enfrentarnos a cualquier dificultad que se nos pueda presentar. Muchas gracias. Ahora, antes de seguir, tenemos la oportunidad de disfrutar de un momento artístico. Este año tenemos el placer de tener con nosotros a Folk Ensemble Pasisi. Es un grupo coral de Georgia que nos va a hacer una presentación con el apoyo generoso del municipio de Poti. Les invito a que se acerquen.
Thank you. Gracias. I give the floor Y ahora voy a ceder la palabra a la fiscal adjunta de la CPI, la señora Najat Shamen Khan. Tiene la palabra. Señora presidenta de la Corte, señor magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, vicepresidente de la Asamblea de Estados Partes, estimados jueces, señor secretario, vicepresidente de la Asociación de Delegados ante la CPI, excelencias, representantes del cuerpo diplomático, sociedad civil y comunidad internacional en general, distinguidos invitados. En nombre del fiscal adjunto Niang y yo misma, es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ceremonia solemne que conmemora el inicio del año judicial. Esto es más que una tradición, es un momento de reflexión, un llamamiento a confirmar nuestra misión compartida, hacer justicia a las víctimas de los delitos más graves y mantener viva la relevancia continua del Estatuto de Roma y su sistema. El año que ha transcurrido ha sido un año de retos y también de progreso. En todos los continentes, las víctimas y las comunidades afectadas han depositado su esperanza renovada en esta Corte, desde Darfur a Ucrania, desde las Filipinas a la República Democrática del Congo. Sus voces nos recuerdan que la CPI no es una institución abstracta, es una línea vital, es una promesa que incluso en los momentos más oscuros la ley sigue siendo un refugio y un haz de luz. Hemos visto avances increíbles, condenas y arrestos que significan un mensaje claro, que no va a prevalecer la inmunidad. Estos hitos no son simples victorias legales, son el fruto del valor de los testigos que se atrevieron a hablar,
del personal que trabajó incansablemente, de Estados y de nuestros socios que se mantuvieron firmes. También demuestra que la justicia no es un sueño, sino una realidad cuando actuamos juntos. Al dirigirme a ustedes hoy, estoy orgullosa de poder decir que el año pasado nos ha demostrado cuán resiliente somos como Corte. Nos ha demostrado lo fuertes que seguimos siendo a la medida que seguimos realizando nuestro mandato. Cuando miramos hacia el futuro, nuestras prioridades quedan claras. Tenemos que reforzar el vínculo entre la Corte y las comunidades afectadas. Tenemos que acercar la justicia a aquellos que más la necesitan. Vamos a continuar con la innovación, utilizando tecnologías avanzadas para mejorar investigaciones, el análisis de las pruebas y la presentación en las salas de los juicios. Estas herramientas van a mejorar la eficiencia y la transparencia y van a ser beneficiosas para todas las partes. Al mismo tiempo, tenemos que aplicar los valores clave que nosotros hemos aceptado: responsabilidad, equidad, inclusión e integridad. No se trata de actos de amabilidad o gestos de buena voluntad. Son imperativos que hacen que nuestro trabajo sea más eficaz y que refleje mejor el espíritu del Estatuto de Roma. Sin embargo, el progreso requiere de un partenariado y yo hago un llamamiento a un renovado apoyo práctico para facilitar las misiones, para ejecutar las órdenes de detención, para compartir información y para proteger a los testigos. Esto no son actos de generosidad. Son obligaciones jurídicas esenciales para la credibilidad de este sistema de justicia. Al iniciar este nuevo año judicial, sigamos siendo resilientes, sigamos manteniéndonos unidos, Estados, sociedad civil, víctimas y la Corte. Sigamos convencidos de que la rendición de cuentas no es un lujo, sino es el cimiento de la paz. En un mundo que es atacado por las amenazas y la desinformación, se permanece una verdad. En el derecho internacional, todas las vidas tienen el mismo valor. Muchas gracias. Thank you, Madame Deputy. Gracias, señora fiscal adjunta. Invito ahora la vicepresidenta de la Asociación de Abogados ante la CPI, la señora Anta Guise, a pronunciar sus observaciones. Señora presidenta, señor presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, señoras y señores jueces de la Corte, señora vicepresidenta de la Asamblea de Estados Partes, señora y señor fiscales adjuntos, excelencias, distinguidos invitados, señor fiscal, queridos colegas de las distintas secciones de la Corte. En ausencia del señor Philippe Larochelle, el presidente de la Asociación de Abogados ante la Corte Penal Internacional, tengo el honor, como vicepresidenta por la defensa, de sustituirle en esta inauguración del nuevo año judicial de la Corte Penal Internacional. Este inicio de año nos llega en un momento especialmente preocupante. El derecho internacional se ve hoy atacado o incluso abiertamente violado. El orden mundial está trastornado profundamente y el equilibrio difícil alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial vacilla cada vez más. Cuando se adoptó el Estatuto de Roma hace ya casi 30 años, estábamos convencidos de que el carácter permanente de la Corte era una garantía esencial por su independencia para que pueda resistir a los cambios políticos y a los cambios del mundo. Sin embargo, incluso este mismo año, la Corte y aquellos que la sirven se ven confrontados a sanciones injustificadas y a presiones e intimidaciones inaceptables. En este contexto, este inicio de año judicial presenta una simbólica muy fuerte. Nos permite reunirnos y reafirmar nuestra unidad como familia judicial.
Y uso este término a propósito, porque como en cada familia pueden darse desacuerdos, incomprensiones o incluso conflictos, confrontaciones, pero por suerte que se ciñen al espacio judicial. Ante la adversidad, la solidaridad, el apoyo mutuo y el arraigo en pro a valores comunes que deben prevalecer siempre. Esta unidad la vivimos y la practicamos a diario en la Asociación de Abogados ante la CPI, que es la voz del personal de apoyo y de los consejos, los asesores que defienden a las víctimas, a los testigos o a los acusados. En el día a día tenemos que enfrentarnos a retos concretos, conocer a testigos o víctimas en contextos a veces difíciles, garantizar que se puedan escuchar estos testigos, llevar a cabo un trabajo, una labor jurídica rigurosa y tener todo un trabajo de pedagogía para con nuestros clientes, explicando el trabajo de la Corte, sus procedimientos y las decisiones que puede tomar. Podemos tener opiniones divergentes, pero sabemos reunirnos para defender lo que es fundamental para el ejercicio de nuestra función. En este espíritu, la Asociación de Abogados ante la CPI seguirá durante este año judicial, como en los anteriores, movilizándose en pro de una ayuda jurisdiccional que garantice condiciones de trabajo dignas para el personal de los equipos de defensa y de representación de las víctimas. Su implicación, su compromiso, su abnegación no pueden dejar olvidar que ellos también tienen que ser protegidos y reconocidos al igual que el personal de la Corte. Con el trabajo de terreno de cada uno, pero también en las salas de audiencias, los servicios administrativos, técnicos, de interpretación, todos colectivamente participamos de esta obra de justicia que es el corazón mismo de la misión de esta Corte. Todos sabemos que la Corte Penal Internacional solo podrá asumir su mandato plenamente manteniendo su independencia y su protección ante toda forma de presiones. Pero en este nuevo año judicial también apelo a un momento de esperanza. Cuando el miedo o el desaliento amenazan, orientémonos hacia aquellos que en los países de situaciones siguen asumiendo y aplicando la justicia en condiciones tanto más difíciles. Que ellos sepan, desde Palestina hasta Sudán, de Yemen a Burundi, de Georgia a Afganistán o a Ucrania, que por respeto por ellos y por las poblaciones que representan, no renunciaremos. Seguiremos defendiendo el Estado de Derecho, el derecho internacional, dando lo mejor de nosotros, contribuyendo así a procedimientos equitativos, justos, que respeten derechos de los abogados y de las víctimas. Ese, en todo caso, es el compromiso de la Asociación de Consejos ante la CPI, de víctimas y de defensa, y más que nunca aseguraremos con vigor la defensa de nuestros clientes. A todas y a todos, un excelente año judicial 2026. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, señora Guisé. Invito ahora al señor secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, que pronuncie unas observaciones. Por favor, señor secretario. Señora vicepresidenta de la Asamblea de Estados Partes, señora presidenta de la Corte, vicepresidentes de la Corte, honorables jueces de la CPI, fiscales adjuntos, honorable presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, señora relatora especial, señora vicepresidenta de la Asociación de Abogados ante la CPI, excelencias y distinguidos invitados, colegas de la Corte. Es un inmenso honor de dirigirme a ustedes hoy en esta ocasión de la apertura del nuevo año judicial 2026. Esta inauguración es un momento crítico de reflexión, como lo ha dicho la señora presidenta, del año que acaba de pasar, pero sobre todo un ejercicio de proyección
al futuro, conscientes de las oportunidades y de los retos que se presentan. Y tenemos que hacerlo sabiendo la situación compleja y cambiante en la que está el mundo. Ver cómo la resiliencia y la fuerza de nuestra institución es más necesaria que nunca antes. Como lo ha dicho la presidenta de la Corte, nosotros como un colectivo estamos aquí porque creemos en la misión de la Corte y en la necesidad de aportar a las víctimas la justicia que merecen. Debemos ser claros. Las amenazas y las medidas de coercición que se han tomado contra esta institución, contra sus jueces, contra sus oficiales elegidos, apuntan y tienen el objetivo de impedir o molestar la aplicación de nuestro mandato. Hoy, 8 jueces actuales y pasados y el fiscal se enfrentan a procedimientos penales y condenas en ausencia de la Federación de Rusia por su trabajo judicial. Además, 8 de los jueces, además del fiscal y de los 2 fiscales adjuntos, han sido sancionados individualmente por una orden presidencial del gobierno estadounidense por llevar a asumir su mandato conformemente con el Estatuto de Roma. Y quiero aprovechar la ocasión para dirigirme a ellos, jueces, fiscales, que personalmente y directamente han sufrido el impacto de estas medidas de coercición que apuntan a nuestra organización, con un compromiso absoluto y un sentido del deber. Su liderazgo, señoras y señores, es un ejemplo y una fuente de motivación para todos nosotros que trabajamos con ustedes para defender y aplicar el mandato de la Corte. Nuestra institución debe ahora operar en una dinámica nueva. El nuevo sistema de paz y seguridad y de derechos humanos a todos los niveles se enfrenta a esta dinámica de cambio. Se toman pasos importantes desde la Corte para proteger nuestra capacidad a seguir trabajando, aunque no sin perturbaciones, justamente porque el mandato que nos confiere el Estatuto de Roma y la comunidad internacional nunca ha sido tan importante, tan pertinente para las víctimas y las comunidades afectadas. Por eso debe seguir nuestro trabajo. La resiliencia de nuestra institución solo ha sido posible por el compromiso y la dedicación de nuestros oficiales, del personal, de los equipos, incluso de defensa aquí en La Haya y también en el terreno. Cada día le dan su poder a esta institución y hacen que nuestro mandato sea una realidad tangible cada día. Reconocemos también la aportación de los profesionales visitantes, los becarios, que dan tiempo para apoyar el trabajo importante de la Corte. Esto a pesar de las presiones. Y a pesar de esas presiones, la Corte seguirá trabajando, teniendo resultados, investigaciones, audiencias, participaciones de víctimas, detenciones. Incluso el año pasado 2 personas de alto nivel, una durante la Asamblea de Estados Partes, y de hecho muchas gracias a Alemania por su excelente cooperación en este asunto. De hecho, 2025 marcó un aumento de la actividad judicial notable en la historia de la Corte, como lo ha dicho la señora presidenta y la señora fiscal adjunta. Para 2026 sigue siendo esencial el reforzar la cooperación judicial para poder aplicar las decisiones y las órdenes de los jueces, en particular las órdenes de detención y de remisión de los sospechosos en fuga, porque sin esto la Corte no puede aplicar su mandato. Seguimos buscando sinergias para que la CPI sea lo más eficiente y eficaz posible, desarrollando el primer plan estratégico conjunto para la Corte junto con el Fondo para las Víctimas. Y seguiremos reforzando nuestra implicación con el Fondo, apoyando su trabajo crítico a la hora de aplicar las reparaciones decididas. La aplicación exitosa de estas reparaciones es un elemento esencial para nuestra legitimidad y el sello tangible que deja
en las comunidades afectadas por los crímenes de la jurisdicción de esta Corte. También seguiremos adoptando todas las medidas posibles junto con los Estados partes para extender todavía más el marco de seguridad de la Corte, proteger la información confidencial, así como nuestros oficiales, jueces, personal y oficinas, mostrando la integridad de nuestro mandato judicial independiente. Señoras y señores, la resiliencia no es una respuesta temporal a esta época, es una condición permanente de la CPI. Los valores que hacen el orden internacional pueden cuestionarse en la actualidad, pero nuestro deber en este contexto es mantenernos firmes, porque es esencial para las víctimas que representamos. La justicia nunca se pretendió cómoda. La justicia nos obliga a confrontarnos a los capítulos más oscuros de la humanidad y exige de nosotros acciones cuando quizás sería más cómodo mantener en silencio. Pero la justicia también es la base del progreso, la condición de una paz verdadera y la protección de los derechos humanos. Nos embarcamos en un año nuevo y yo, como secretario, estoy comprometido a seguir trabajando, buscando estos objetivos con todos ustedes. Y aprovecho la ocasión para extender mi gratitud especial a los Estados partes. Gracias por su apoyo continuo, así como a las organizaciones de la sociedad civil, nuestro personal, por el apoyo, la confianza y el compromiso que nos permite asumir nuestro mandato con relevancia, con impacto. La promesa del Estatuto de Roma es la promesa de una Corte Penal Internacional permanente, establecida, creada para las generaciones presentes y futuras. Y eso es precisamente lo que orienta nuestra resiliencia colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por estas observaciones. Invito ahora el grupo Pasisi a que actúe para nosotros por segunda vez esta mañana. Por favor.
I'd like to thank Quería dar las gracias al grupo Pasisi por enriquecer la ceremonia de hoy con su actuación. Y también quisiera dar las gracias a los miembros del municipio de Poti, que están hoy en la sala con nosotros, por su gran aportación para conseguir esta actuación. Ahora es un gran placer para mí presentar a nuestro invitado de honor de hoy, nuestro orador principal, Su Excelencia el señor César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, que se estableció para resolver disputas entre estados dentro del sistema de integración centroamericano. El presidente Salazar es ciudadano de El Salvador y ha sido magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia desde el 2016. Señor presidente, estamos muy interesados en escuchar su alocución. Tiene la palabra. Honorable Presidenta Tomoko Akane, Honorable Tribunal, Honorable Secretario General, Honorable Fiscal Adjunta, jueces que nos acompañan, cuerpo diplomático. La Corte Centroamericana de Justicia, creada por el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico del sistema de la integración centroamericana. Un propósito fundamental del sistema de la integración centroamericana, formada por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, es el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, suscrito en 1995, también reconocen la importancia que sus autoridades públicas, fuerzas militares y de seguridad pública, orientan su actuación bajo los principios y recomendaciones contenidas en las resoluciones de las Naciones Unidas, tales como los principios fundamentales en la protección de víctimas, personas sometidas a cualquier forma de detención, menores privados de libertad, y sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes, entre otras. El sistema de la integración centroamericana cuenta con su propio modelo de seguridad democrática y cuenta con tratados contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen transnacional organizado, que forman parte del ordenamiento jurídico del SICA y, por lo tanto, competencias sobre la interpretación y aplicación de la Corte Centroamericana de Justicia. Desde el marco del derecho comunitario y de la seguridad democrática regional, es posible comprender el papel que desempeñan los diversos sistemas de protección jurídica. Honorable Presidenta, Honorable Corte, el derecho es uno solo y la justicia es una sola. Resulta fundamental recordar que el derecho y la justicia no se fragmentan por fronteras ni por la interrelación de ordenamientos jurídicos ni niveles jurisdiccionales. Los sistemas de protección jurídica nacionales son los primeros encargados de velar por el derecho y la tutela judicial en su ámbito jurisdiccional.
los sistemas regionales de protección jurídica surgen como una necesaria instancia de garantizar la tutela judicial de los estados parte de una comunidad de estados. Los sistemas de protección jurídica regionales, como la Corte de Justicia Europea, el Tribunal de la Comunidad Andina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Justicia del Caribe y la Corte Centroamericana de Justicia, entre otros, tienen la función de velar por la justicia común. No obstante, ese diseño jurídico encuentra límites estructurales que condicionan su eficacia. La soberanía y el principio de territorialidad siempre han sido un límite a la persecución y a la aplicación efectiva del derecho y la justicia. Por ello, en el ámbito global, los sistemas de protección jurídica internacional, como es el de la Corte Penal Internacional, el de la Corte Internacional de Justicia, surgen de la necesidad de tener una jurisdicción universal que garantice la justicia universal, dado que, como dije en un inicio, es un solo derecho y es una sola justicia, no hay dos justicias. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de los estados en fortalecer las instituciones judiciales es de especial importancia. Es comprensible que enfrenten tensiones ante procesos de responsabilidad internacional, particularmente en periodos sensibles como periodos preelectorales y alta sensibilidad política. En estos contextos, tribunales concebidos como pilares de la democracia y del Estado de Derecho pueden enfrentar resistencias incluso de los estados que son parte, incluso ganarse una enemistad de un estado. Por ello, los problemas y necesidades de los tribunales internacionales son comunes y las soluciones también deben ser comunes. Y deben tratarse en unión de todos, en favor de la paz, la justicia y el desarrollo. Honorable Tribunal, me gustaría compartir una consideración fundamental. Ante una geopolítica envolvente, la respuesta tiene que ser una justicia universal envolvente. Una sola justicia, unida. Unámonos. Debemos ser conscientes del compromiso a los principios y objetivos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El diálogo permanente entre tribunales internacionales y regionales deben permitir la cooperación judicial, el intercambio de experiencias y criterios jurídicos de relevancia para la efectiva tutela judicial. Nuestra dirección tiene que ser única en favor de la paz y la justicia. Honorable Presidenta, para la operatividad, integridad y estabilidad de nuestras instituciones como organismos internacionales y regionales, necesitamos de la existencia de leyes marco adecuadas para el funcionamiento de nuestras cortes. Necesitamos de independencia, de un presupuesto estable, suficiente y autónomo. Necesitamos de seguros de responsabilidad civil para los jueces. Necesitamos elección y procesos de selección de jueces que sean transparentes y de mérito. Necesitamos que los tribunales puedan tener la posibilidad de determinar su propia competencia y que así sea reconocida. Necesitamos la colaboración y responsabilidad compartida de los jueces nacionales, sobre todo para la ejecución de nuestras sentencias. Necesitamos el diálogo jurisprudencial
que permita el intercambio y la tutela judicial de nuestros tribunales. Necesitamos una fiscalía internacional fortalecida, al igual que una corte. Pero también debemos dictar sentencias oportunas y evitar rechazos evasivos de la justicia. En este marco general de cooperación y justicia internacional, me permito referirme a que la Corte Centroamericana de Justicia es un tribunal internacional del sistema de la integración centroamericana que ha puesto de manifiesto su interés por formar parte del Estatuto de Observadores de las Naciones Unidas con un enviado especial en Nueva York, con quien además mantiene una relación de cooperación. La Corte Penal Internacional, por su parte, con 125 Estados miembros de las Naciones Unidas, mantiene una estrecha cooperación con el Consejo de Seguridad y la Secretaría General de la ONU. Deseo recordar a esta Corte Penal Internacional, reunidos hoy en la histórica ciudad de La Haya, Países Bajos, el importante avance que ha supuesto el nombramiento para la Corte, el nombramiento de un enviado especial ante la ONU, es decir, ante el Consejo de Seguridad. En este caso, me permito mencionar al señor David Balsa-Gudris, desde octubre del 2022, quien ha participado en el Consejo de Seguridad en representación especial de esta Corte. La trayectoria de más de 25 años del señor Gudris en las instituciones de Nueva York, Bruselas, Ginebra, El Cairo, así como complejas tareas diplomáticas que ha realizado en los Balcanes, Medio Oriente, Cáucaso, Extremo Oriente y por supuesto en Sudamérica y América del Caribe, y ahora avalan su designación. Y para la Corte es una prueba de su interés de pertenecer y respetar los principios y propósitos de la Carta de la ONU y el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad. Como ya he expuesto, nuestro enviado especial, en su intervención en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 19 de agosto del 2025, el SICA seguirá preservando en Centroamérica el cumplimiento de la Carta de la ONU y los protocolos y tratados fundacionales del sistema de la integración centroamericana. Deseo destacar también la fructífera labor de preservación del derecho internacional y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de la República de Panamá, Estado integrante de la Corte Penal Internacional, y recordando que fue en la ciudad de Panamá donde se suscribió en 1993 el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Me gustaría informar a esta Corte Penal Internacional de la exitosa presidencia de la República de Panamá y el papel del embajador Eloy Alfaro Alba, experimentado diplomático panameño, con un firme compromiso en los derechos humanos durante su presidencia mensual. En agosto de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU incorporó a la agenda del máximo órgano dos importantes debates sobre la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados, así como el derecho marítimo entre los actos que ponen en peligro la seguridad de las rutas comerciales y de los pasajeros a nivel internacional. La Corte Centroamericana de Justicia está siguiendo con profunda preocupación la extremada situación humanitaria que provocan los conflictos armados. Deseamos expresar nuestra solidaridad con nuestros colegas de la Corte Penal Internacional, que han sido sujetos a injustas sanciones por su papel en el actual proceso judicial, en la que parte de su labor es observar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Deseo reafirmar que como presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, nuestro agradecimiento a la labor y cooperación con Centroamérica del secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
a las agencias de las Naciones Unidas, con especial atención a la Alianza de Civilizaciones y su alto representante, señor Miguel Ángel Moratinos, así como a la meritoria Corte Internacional de Justicia, presidida por el magistrado Yuji Iwasawa. Honorable Presidenta, que sea de usted y de esta Corte la paz, el derecho y la justicia. Muchas gracias. President Salazar. Presidente Salazar, muchísimas gracias por sus tan pertinentes observaciones. Señoras y señores, excelencias, hemos llegado al final de esta solemne audiencia. Dentro de un momento tendremos la oportunidad de debates más informales en el vestíbulo de la Corte, con café, té y algún tentempié. Antes de concluir, me gustaría invitarles a que vuelvan a reflexionar sobre el precioso grupo coral que hemos escuchado hoy. Cuando escuchan cada parte por sí sola, quizá no tenga el sonido más perfecto, más estético, pero cuando se unen las distintas voces, se transforma en un canto maravilloso, como hemos oído hoy. Lo que prevalece no es la subordinación de las voces a una melodía única, sino más bien una coexistencia armónica de distintas voces que son respetadas cada una por su lado. El mensaje que yo saco de todo esto es que muchas cosas se pueden conseguir cuando trabajamos en armonía. Incluso si individualmente tenemos distintas funciones dentro de nuestro coro, o quizá precisamente por aquellas diferencias. De hecho, el trabajo de la CPI solamente se puede realizar cuando distintas personas trabajan conjuntamente, cada cual en su lugar, cada cual desempeñando su papel para crear esta armonía que es la justicia penal internacional. Esto también se aplica en contextos más amplios. Esa es la razón por la cual me gustaría concluir esta audiencia solemne reiterando mi llamamiento a la unidad. Porque la importante tarea de defender la justicia y el Estado de Derecho solamente se puede conseguir cuando todos nosotros tomamos medidas colectivas, conscientes de que cada cual desempeñamos un papel distinto. La Corte proseguirá con su mandato en el 2026. Trabajará al lado de nuestros socios. Muchísimas gracias. Dicho esto, declaro que el año judicial 2026 de la Corte Penal Internacional queda iniciado. Se levanta la sesión. Veuillez vous lever. Levántense, por favor.